Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Archaga. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes hablando de un tema muy interesante e importante que es cómo detectar a tiempo el cáncer. Les invito a que nos acompañen durante la transmisión y hacer sus preguntas. Pero antes de empezar, me gustaría que nos confirmen si escuchan y nos ven bien. Una vez confirmado esto, bienvenidos a nuestra transmisión. Hoy nos encontramos en compañía de la doctora Ritza Calero, oncóloga médica, quien realizó sus estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, La Habana, Cuba. Trabaja actualmente en el Hospital General San Felipe, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el Centro de Urológico Hondureño y en el Centro Oncológico Metropolitano. Bienvenida, doctora, es un placer para nosotros tenerla hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público que nos está acompañando. Y antes que nada, pues agradecerle a Simán, ¿verdad?, por la oportunidad una vez más de poder compartir sobre temas tan importantes como este, ¿verdad? Y agradecer también al Laboratorios Megalab por la invitación que me realizaron. Acordémonos que el día de hoy se está celebrando lo que es la lucha contra el cáncer de forma internacional, ¿verdad? En un 4 de febrero se conmemora lo que es la lucha contra el cáncer. Y qué importante pues dar este tipo de charlas en momentos históricos. Así es, doctora, gracias. Pero para iniciar a profundidad nuestro tema, ¿nos podría explicar cómo se puede conceptualizar el cáncer? Realmente, o sea, yo les podría venir a decir miles de conceptos sobre cáncer, ¿verdad? Pero es importante que la población sepa que el cáncer es más que todo como una proliferación incontrolada de células malignas en un órgano en específico, ¿verdad? Que lógicamente estas células van a ser activadas por ciertos factores externos que van a promover este tipo de alteraciones genéticas en la formación de estas células que van a alterar a que ellas mueran de forma espontánea. Entonces, al no tener ese mecanismo de muerte espontánea, ellas van a continuar multiplicándose y es de esta forma en cómo se forma lo que es el cáncer. Posteriormente, cuando ellos ya han formado su tumor primario en un órgano en específico, ellos tienen la propiedad de poder emigrar por el torrente sanguíneo a otros órganos, ¿verdad? Que es cuando ya tenemos la presencia de metástasis. Esto pueden ser metástasis lo que es a nivel del pulmón, lo que es a nivel del hígado, lo que es a nivel de los ganglios, cualquier parte del cuerpo. Entendiendo esto, doctora, ¿cómo se puede dividir el cáncer? El cáncer realmente, cuando nosotros tenemos pacientes que miramos por primera vez, ¿verdad? La primera vez que el paciente asiste a la consulta de oncología, lo primero que nosotros tenemos es ver el resultado histológico, ¿verdad? Poder evaluar pues el tipo de cáncer, el tipo de histología que tiene el paciente y el lugar donde está ubicado el tumor. Posteriormente a eso son los estudios de imagen lo que nos sirven para poder estadiar al paciente. En el cáncer hay 4 etapas clínicas. Las primeras 2 etapas, la etapa 1 y la etapa 2, son enfermedades o sea, que son enfermedades tempranas, les decimos nosotros. Ya la etapa 3 y la etapa 4 ya son enfermedades un poco más avanzadas, que son enfermedades que, por ejemplo, la etapa 3 no es una enfermedad que ha hecho metástasis, pero sí es una enfermedad que localmente es un tumor muy visible, un tumor muy grande y que es imposible de operar, que va a necesitar de tratamientos para poder reducir tamaños y poder tratar. No como en las primeras etapas, etapa 1, etapa 2, en donde los tumores son muy pequeños, ¿verdad? Ya las etapa 4, ya es cuando nosotros hablamos de metástasis, o sea, de enfermedad a otros órganos, como el pulmón, como el hígado, los ganglios, etcétera. Es cuando ya la enfermedad está en otros órganos aparte de donde se originó.
¿Estas etapas, doctora, son posibles detectarlas a temprana edad? Sí, es posible detectar el cáncer de forma temprana. Realmente siempre he considerado yo que un pilar fundamental en los ministerios de salud de los países es la prevención. Si tú logras aprender a prevenir enfermedades, el gasto público de la salud va a ser menos. No es lo mismo tratar a un paciente en una etapa muy avanzada que un paciente en una etapa muy temprana. Entonces, cuando vamos en el camino de la prevención, logramos detectar enfermedades en etapas tempranas. Son pacientes que se van a diagnosticar en una etapa temprana, la cual va a ser posible tratar de forma oportuna con tratamientos que no son tan invasivos como las quimios o las radios. Y esto le va a dar la oportunidad al paciente para poder incorporarse a su trabajo. Entonces realmente sí podemos detectar el cáncer en forma temprana y en lo mejor es hacer prevención, ¿verdad? El uso de, por ejemplo, de estos medios, de que los grupos farmacéuticos o las mismas casas farmacéuticas hagan la propaganda de los tipos de cáncer, cómo prevenirlos, o sea, de los estudios que se pueden hacer de forma oportuna para poder descubrir un cáncer, o sea, son charlas fundamentales, ¿verdad? Y lógicamente, si nuestro sistema de salud se basara en la prevención, o sea, sería una buena carta para poder diagnosticar estas enfermedades y poder tratar a tiempo. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer que existen, doctor? A ver, el cáncer tú puedes tener, o sea, como embolsarlo, podríamos decir, como englobarlos en dos tipos grandes. Están los tumores hematopoyéticos, que son los que se originan de las células de la sangre o del sistema linfático de nuestro organismo, o sea, de los ganglios. Ahí tenemos lo que son los linfomas, las leucemias, los síndromes mieloproliferativos, el mieloma múltiple, las gamma-globulina, nemias, o sea, todos estos tipos de enfermedades son hematopoyéticas, son tumores hematopoyéticos. Eso los trata el hemato-oncólogo, ¿verdad? Ya los tumores sólidos, que son tumores que se originan en las vísceras o en las partes blandas de nuestro cuerpo, entonces ya ese es otro grupo de tumores. Y estos tumores, por lo general, siempre los trata lo que es el oncólogo médico. O sea, como los tumores cerebrales, el tumor de mama, el cáncer de piel, el cáncer de páncreas, de toda la vía digestiva. Esos son tumores sólidos. Y de esta forma, pues, podemos englobar los diferentes tipos de cáncer. Sabiendo los cánceres que existen, doctora, ¿cuáles son los medios diagnósticos que los oncólogos utilizan para diagnosticarlo? Creo que siempre cuando nosotros tenemos un paciente enfrente de un consultorio, nosotros valoramos, ¿verdad?, que para empezar el sitio donde está ubicado el tumor, algo muy importante y muy fundamental, ¿verdad?, donde los médicos generales cuando tienen, o los médicos internistas o de otras especialidades, tienen a un paciente en donde se le ha diagnosticado un tumor, es fundamental la biopsia, ¿ya? Si nosotros no tenemos biopsia, muy difícilmente podemos tratar al paciente, porque cada tipo de tumor, cada tipo histológico, cada etapa clínica, cada forma de tumor tiene su forma de tratarse, tiene su forma de ser abordado. Entonces, por eso es importante la biopsia de la lesión tumoral, ya sea que lo quiten todo el tumor, ya sea que tomen una pequeña muestra de la biopsia, o sea, de la región del tumor, o sea, como sea, pero necesitamos saber qué tipo histológico es ese cáncer. Posteriormente de eso vendrían lo que son los estudios de imágenes que nos ayudan a nosotros a poder evaluar la extensión de la enfermedad, o sea, saber hasta dónde se ha ido ese cáncer, ¿verdad? Una tomografía de tórax, tomografía de abdomen, de cuello, tomografías cerebrales, dependiendo del tipo de tumor, ¿verdad? Las resonancias magnéticas, los análisis de sangre, marcadores tumorales, importantes que nos ayudan a poder marcar y poder ir encasillando la enfermedad en una etapa clínica, ¿verdad? Actualmente hay medios diagnósticos muy recientes como el PET-CT, que es el PET-scan, que eso es un estudio específico, que es por medio de una sustancia que inyectan al paciente y le pasan el tomógrafo, y como las células del cáncer se alimentan de esa sustancia, entonces se captan donde pueden estar todos los sitios donde pueden estar las células malignas. Entonces es un medio diagnóstico muy innovador
pero que nosotros en Honduras pues no lo tenemos actualmente. Pero sí tenemos otros medios, ¿verdad? Es importante los medios endoscópicos, ¿verdad? La nasofibroscopía, las colonoscopías, las endoscopías. O sea, es un boom de cosas, por eso siempre que el paciente tiene un diagnóstico con cáncer, siempre tiene que ser evaluado por el oncólogo médico, para que el oncólogo médico tome la decisión, dependiendo de la etapa clínica, cuál va a ser la mejor opción de tratamiento. ¿Y cuáles son los signos de alarma, doctora, para saber si estamos padeciendo de cáncer? Hay muchos signos de alarma. Eso va a depender, pues, del tipo de cáncer que se esté desarrollando en el organismo del paciente, ¿verdad? Pero de forma general, creo que un decaimiento que no sea justificado, una pérdida de peso marcada en un corto tiempo, sin justificación, toma de signos generales, como fiebre, una fiebre de muy larga evolución que no mejora o sea, no se encuentra cuál es la causa, son signos que nos tiene que poner en alarma, ¿verdad? Ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, también como te digo, dependiendo del tipo de cáncer, van a haber los signos de alarma. Un cáncer de estómago, un cáncer de esófago, la dificultad para tragar, la dificultad para poder comer alimentos sólidos, los vómitos después de que comemos, inmediatamente que comemos, posteriormente vamos al vómito, ¿verdad? Anemias, síntomas de anemia, que no sepamos de dónde viene la anemia, pensar en un cáncer de colon, las secreciones vaginales que no han sido tratadas, asistir al ginecólogo para ver la evaluación del cérvix, a ver cómo está, ¿verdad? Un abdomen muy abultado que de repente empieza a crecer y, o sea, podríamos estar ante cánceres de ovario, cánceres renales, ya la orina, la sangre en la orina, la sangre en las heces, son signos de alarma. La aparición de un bulto en alguna parte de nuestro organismo, ¿verdad? Ya sea de las partes blandas, o sea, de todo lo que es la parte de nuestro cuerpo, así como de la mama, son signos de alarma. Una tos crónica es otro signo de alarma. O sea, yo puedo tener tos una semana o 15 días, pero no 2 meses. O sea, ahí hay que buscar un especialista. O es una tuberculosis o es algún cáncer que se está empezando a instaurar. Gracias, doctora. Ahora, doctora, con la actual pandemia, ¿cómo ha afectado a los pacientes con cáncer? Pues fíjate, Nicole, que realmente la pandemia ha venido a golpear mucho a nuestros pacientes. Inicialmente hubo un confinamiento de toda una población, hasta ellos fueron obligados a un confinamiento. Habían unos que llegaban con muchos temores de infectarse, porque lógicamente, como sabemos nosotros, pues los pacientes oncológicos son una población vulnerable ante esta infección. Por su mismo sistema inmunodeprimido, pues lo que hace que fácilmente lo puedan captar, y no solamente eso, sino que complicarse. Entonces pienso que esto vino a golpear mucho a nuestros pacientes. Actualmente tenemos pacientes con recaídas, o sea, con pacientes que presentaron progresión de su enfermedad, que no respondieron bien a sus tratamientos por la misma irregularidad en la que existían. Y también casos nuevos con enfermedades muy avanzadas, que tal vez al inicio de la pandemia empezaron a sentir síntomas, pero por el temor del COVID no salieron. Entonces vienen ya con diagnósticos muy avanzados. Sí ha sido un golpe para nuestros pacientes. Hemos tratado de concientizar, hemos tratado de informar al paciente que siempre que se tomen las medidas, pues es necesario que asistan a su control, que asistan a sus tratamientos, que sí se pueden hacer, siempre con la vigilancia estricta de nosotros. ¿Y qué debe hacer, doctora, un paciente con cáncer si contrae el COVID? Ok, un paciente que contrae con cáncer y que tiene COVID. Antes que nada, pues, o sea, si tenemos síntomas, hacernos la prueba, ¿verdad? Y específicamente en el paciente oncológico, la prueba de elección es la PCR.
ya que las otras dos pruebas pueden verse alteradas por diferentes cosas, o sea, por diferentes, acordémonos que hay reacciones inflamatorias en nuestros pacientes también. Entonces creo que la PCR en tiempo real es la más específica para el diagnóstico en estos pacientes si llegaran a tener síntomas. Si alguien de la familia tiene síntomas, esperar un tiempo prudencial para poderse hacer la prueba, porque puede hacer de que la prueba en un inicio dé un falso negativo. Entonces eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengan el diagnóstico, los exámenes de sangre de los exámenes inflamatorios, ¿verdad? Para poder ver si hay alguna respuesta inflamatoria en el organismo del paciente y poder instaurar terapias específicas para que no lleguen a complicaciones por ser una población vulnerable. Lógicamente, tratar de verse con un especialista en COVID, ¿verdad? Nosotros, desgraciadamente, como oncólogos, una vez que el paciente contrae el COVID, nosotros lo derivamos a estos especialistas, ya sea en medicina interna, que se han especializado un poco o han estado al frente de esta pandemia. Nosotros somos pocos, no podemos cubrir tanto volumen de pacientes, ¿verdad? Pero sí hemos tratado de forma personal con ciertos pacientes, pues, aunque sea de lejos, ¿verdad? O por medio de una llamada telefónica, estar pendiente de ello. Y ante signos de alarma que el paciente se va complicando, asistir al triaje más cercano que se pueda ingresar, ya sea a una institución pública o ya sea a la seguridad social, ¿verdad? Pero que puedan llegar a ser tratados los pacientes, que tengan esa oportunidad, asistir a las emergencias de COVID. ¿Y estos pacientes, doctora, pueden ser vacunados? No es que puedan ser, deben ser vacunados. Son pacientes que no es una opción, pienso yo, es más bien un beneficio. O sea, nosotros tratamos de concientizar y los medios de comunicación tienen que concientizar también a nuestros pacientes oncológicos a que cumplan con su esquema de vacunación, ¿verdad? Esto, lógicamente, ¿verdad? Nosotros sabemos, porque me podrá decir la población, ¿y de qué sirve que me vacune si hay un montón de infectados y con vacuna? Sí, el problema es que el infectado con vacuna no se complica. O sea, la vacuna nos ha venido a fortalecer el sistema inmune para que esa enfermedad no nos lleve a una complicación. Que de esta enfermedad no es el hecho de tener COVID, sino es el hecho de que el COVID se complique en nuestro organismo y nos lleve a complicaciones que puedan llevarnos a la muerte. Entonces, eso es lo que previene la vacuna, ¿verdad? Una complicación severa, máximo en nuestros pacientes que son muy inmunodeprimidos. Entonces, no es una opción, deben de ser vacunados. Gracias, doctora. Antes de pasar a contestar las preguntas de nuestros seguidores, ¿nos podría dar algunos consejos para prevenir el cáncer? Realmente siempre he sido del criterio que llevar una vida saludable nos ayuda a poder prevenir este tipo de enfermedades, ¿verdad? El hecho de tener un hábito alimenticio bajo en grasa, rico en frutas, vegetales, una comida balanceada, pero baja en grasa, ¿verdad? El hacer ejercicio físico, ¿verdad? El mantenernos, el quitarnos el sedentarismo de encima, aunque sea caminar una hora adentro de la colonia o dentro de la casa, una hora, unas 50 vueltas alrededor de la casa, ¿verdad? Pero mantenernos activos, ¿verdad? Quitarnos el sedentarismo de encima. Es importante el no consumo de alcohol. El alcohol te puede llevar a una cirrosis hepática llevarte a un hepatocarcinoma, ¿verdad? El uso del tabaco, tratar de, si es posible, eliminarlo, ¿verdad? No ser tampoco fumadores pasivos, evitar ser un fumador pasivo, ¿va? Concientizar al familiar que fuma, que no solamente él puede padecer de un cáncer de pulmón o de un cáncer de cualquier otra área, porque el tabaco contiene sustancias que pueden producir cáncer de vejiga, pueden desarrollar cáncer de mama, pueden desarrollar otros tipos de cáncer y no necesariamente solo el cáncer de pulmón. Entonces, otra de las formas de prevenir que la mujer, una vez que mantiene relaciones sexuales, cuando ya la mujer
entra en su vida sexual, procurar siempre una vez al año asistir donde su ginecólogo para que le haga su examen de mama, le haga su examen, su citología vaginal, ¿verdad? Que puede prevenir un cáncer de cervix en etapa temprana, ¿verdad? Concientizar a la población del autoexamen de mama, a los hombres asistir donde asistir al urólogo o a cualquier médico para poder ver cómo está su próstata en ciertas edades, ¿verdad? Siempre pasar pendiente de los signos que puedan producirse en nuestro organismo, ¿verdad? Si aparecen moretes en la piel o con facilidad se nos hace un morete o con facilidad sangramos, inmediatamente buscar si aparecen bultos, si aparecen ganglios inflamados, son otras formas de poder, al detectarlos, asistir al médico más cercano que tengamos para que se pueda empezar a hacer diagnóstico y a descartar, ¿verdad? Y una vez que se llegue al diagnóstico, asistir al oncólogo, que es el que más o menos va a dirigir el tratamiento de los pacientes oncológicos. Gracias, doctora, pero antes de contestar las preguntas de nuestros seguidores, vamos a hacer una breve pausa. Ahora sí, doctora, nuestra primera pregunta de Lourdes Muñoz. Nos dice, buenas tardes, doctora. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de páncreas y qué cuidados debe tener una persona operada de páncreas? A ver, pienso yo que los signos para un cáncer de páncreas es un tumor bien difícil de diagnosticar en etapas tempranas. Por lo general, el cáncer de páncreas, nosotros los médicos lo llamamos como que de forma accidental se descubre. O sea, un paciente se hace un ultrasonido y se detecta una lesión nodular en páncreas. Realmente ya el cáncer de páncreas, una vez que empieza a dar síntomas, ya es una etapa avanzada. Es cuando el paciente se pone amarillo, ¿me entiendes? El que tiene, nosotros los médicos le llamamos ictero, entonces el paciente se empieza a poner amarillo. Dolor abdominal puede ser un síntoma relacionado con el cáncer de páncreas. Pérdida de peso ligera es otro síntoma del cáncer de páncreas, ¿verdad? Puede ser también síntomas dispépticos, o sea, mucha acidez o mucho reflujo. O sea, cuando hay en todo lo que es ese circuito, ¿verdad? Estómago, duodeno, páncreas, hígado, se produce todo ese circuito de órganos, hay un dolor abdominal, entonces ese dolor abdominal tiene que ser estudiado. Gracias, doctora. Nos dice Damaris, doctora, háblanos un poco más de la prevención. Ok, como les explicaba casi al final de la charla, ¿verdad? Los sistemas de salud de los países deben de estar encaminados a la prevención de la enfermedad, ¿verdad? O sea, en el hecho de poder realizar un pesquisaje del cáncer. Entonces, esto es importante porque de esta forma podemos detectar la enfermedad, ¿verdad? O sea, como les expliqué, por ejemplo, para prevenir un cáncer de mama, aparte de llevar una vida saludable, aparte de hacer ejercicio, aparte de todo eso de no consumir tabaco, de no consumir bebidas alcohólicas. O sea, tenemos que complementarlo con la asistencia periódica a nuestros médicos, ya sea el ginecólogo, ya sea un internista o un médico general, ¿verdad? Que nos puedan orientar para ver qué estudios podemos hacernos, ¿verdad? El uso del ultrasonido de mama en pacientes menores de 40 años, la mamografía por encima ya de los 40 años, 45 años, ya empezársela a realizar. O sea, es de suma importancia. La prueba citológica es otra forma de prevenir cáncer de cervix. Y como les dije, ¿verdad? En los hombres, por ejemplo, observar los signos de alarma, si hay
si hay sangrado por la orina, si hay sangrado en las heces, ¿verdad? Si tenemos vómitos con sangre, o sea, todas esas cosas son síntomas y signos que nos ayuda a prevenir, nos ayuda a poder detectar enfermedades a tiempo y que podamos actuar rápido. Gracias, doctora. Sofía nos dice, doctora, ¿qué tan ciertos son esos consejos que mencionan que hay ciertas frutas o nueces que nos ayudan a prevenir el cáncer y para qué tipo de cáncer nos ayudan? Como tal, considero yo que la dieta tiene que ser baja en grasa, ¿verdad? Y tienen que ser alimentos que nos ayuden a fortalecer nuestro organismo, o sea, a fortalecer nuestro sistema inmune. O sea, recordar que al tener fortalecido el sistema inmune, nuestro sistema inmune va a poder luchar contra esas células malignas, ¿verdad? Si el sistema inmune está disminuido, está en nuestro organismo, lógicamente van a aprovecharse esas células malignas y van a continuar creciendo. Entonces sí, no es que si tú comes nueces no vas a tener cáncer. No es eso, sino que puede disminuir el porcentaje de posibilidades de que puedas padecer un cáncer, ¿ya? Pueden ser alimentos que te cubran, por decirlo así, pero no es que es a un 100% la veracidad de esto, ¿verdad? O sea, sí ayudan, pero no lo es todo. Gracias, doctora, nos comenta Sandra y dice, gracias por la información, es muy importante. Gracias a ti, Sandra, por acompañarnos en este Facebook Live patrocinado por ICLUS. Nos dice Nancy, doctora, a veces siento un dolor en la cabeza, me aprieto y me duele. Cuando me golpeé, a los días se me desaparece el dolor y después aparece el dolor en otro lado. ¿Qué será? A estos dolores de cabeza hay que ver si no hay signos que como por ejemplo que no toleramos la luz o que con el dolor de cabeza se acompañan los vómitos o que cuando tenemos dolor de cabeza nos ponemos de mal humor. Estos son como estigmas del dolor de cabeza que se asocian a, nosotros los médicos le llamamos cefalea. Nosotros tenemos, cuando hay, ¿qué le recomiendo yo a esta paciente? Que asista donde un neurólogo para poder saber la causa de ese dolor de cabeza, de esa cefalea. Hay que ver si no es una cefalea tensional, si no es un dolor de cabeza producido por una migraña, ¿verdad? O algún otro tipo de enfermedad que se pueda empezar a instaurar. No necesariamente tiene que ser un cáncer, ¿verdad? Pero sí el ir donde un especialista, a medida que van estudiando el dolor de cabeza, pueden ir descubriendo cosas. Gracias, doctora. Nos dice Sandra, ¿cómo detectar los ovarios poliquísticos? El ovario poliquístico actualmente se asocia con un síndrome metabólico. Por ejemplo, las pacientes que son de sobrepeso, pacientes que se asocian también con signos de diabetes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descubrirlo? Por medio de un ultrasonido, ¿ya? Asistir al ginecólogo, que el ginecólogo haga su ultrasonido pertinente y poder visualizar si realmente hay un ovario poliquístico. Y si ese ovario poliquístico se asocia a un síndrome metabólico para poder tratarlo. Porque los ovarios poliquísticos no es que sean precursores de cáncer, pero sí, por ejemplo, de infertilidad, sí, por ejemplo, asociado con síndrome metabólico, desarrollar una diabetes, resistencia a la insulina, o sea, muchas cosas. Entonces, lo mejor es asistir donde el especialista. Gracias, doctora. Nos pregunta Eduardo Nati, ¿qué examen o exámenes se recomienda que se pueda hacer de rutina por lo menos una vez al año para revisar algún tipo de cáncer? Yo siempre a mis pacientes les recomiendo, por ejemplo, nosotros tenemos que tener bien claro algo. Cuando en nuestra familia han habido varios familiares que han padecido de un tipo de cáncer, es bueno hacer un pesquisaje en esa área, en la descendencia, ¿verdad? De forma general, ¿qué exámenes yo les recomiendo? Un ultrasonido de abdomen una vez al año, ¿verdad? Las mujeres, ultrasonido de mama, su mamografía. Los hombres,
un ultrasonido prostático, podría ser la asistencia al urólogo, ¿verdad? Exámenes generales de sangre, un hemograma es importante, por un hemograma podemos descubrir varias cosas, los perfiles hepáticos, los perfiles renales son importantes, ¿verdad? De vez en cuando, o sea, podría ser un rayos X de tórax también. Son estudios que de forma, o sea, de una vez al año que los hagamos, que hagamos todo ese perfil, pues perfecto. Ahora, si tenemos en la familia pacientes que han padecido de cáncer de colon o cáncer de estómago, y nosotros tenemos una gastritis, una endoscopía, ¿verdad? Cáncer de colon, que digamos mi abuelo murió de cáncer de colon, mi papá tuvo cáncer de colon, entonces yo como hijo prevenir en el sentido de hacerme una colonoscopía. No apareció absolutamente nada, entonces a los 3 años volverla a repetir, pero siempre de la mano con los especialistas, ¿verdad? Con el gastroenterólogo, con el urólogo, con el ginecólogo, o sea, siempre de la mano con los especialistas para que ellos nos orienten. ¿El cáncer es hereditario, doctor? Tiene un porcentaje, ¿ya? El cáncer tiene un porcentaje de factor de riesgo, la herencia, ¿ya? De un 100%, quizás un 10, un 15% puede llegar a ser hereditario, ¿ya? Y ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de mama, el cáncer de vía digestiva, muchas veces es hereditario. Tiene ahí su componente, su gen que se va transmitiendo de forma para la descendencia. Gracias, doctora. Y como última pregunta, nos consulta Yolanda. ¿Cada cuánto hay que hacerse la citología 1 de mujer? Una vez al año. Si tú llegas donde tu ginecólogo y te hace la citología y todo salió bien, perfecto. Pero si en el momento en que te revisan hay alguna lesión que necesita ser estudiada con más profundidad, ese tipo de pacientes es preferible que asistan con patología de cuello, que ellos le hacen un seguimiento cada 3 meses o cada 6 meses para poder estar seguros de que la paciente no vaya a desarrollar un cáncer de cervix, ¿verdad? Tomar en cuenta que el cáncer de cervix, uno de los factores de riesgo es el HPV, el virus de papiloma humano. Eso es muy importante. Sabemos que es una infección que la podemos contraer por transmisión sexual y no darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, siempre tener cuidado con esto. Si tienes un diagnóstico de alguna cervicitis y que tal vez tienes una infección por HPV, de cerca con el ginecólogo, ¿verdad? Para poder rebasar esta enfermedad. Gracias, doctora, por compartir con nosotros esta tarde y por responder nuestras preguntas. Muchas gracias a todos nuestros seguidores que nos acompañaron en esta transmisión patrocinada por ICLOS. Recuerden que su lucha también es nuestra. CIMAN Oncológicos, estamos a tu lado, acompañándote en tu recuperación, ofreciéndote un servicio humano, personalizado y comprensivo con una amplia variedad de medicamentos para tu bienestar. Encuéntralos a través de farmaciasiman.com o nuestra app. Al igual los invito a participar en nuestro sorteo del mes de febrero. Gana comprando en línea a través de farmaciasiman.com o nuestra app por tus compras mayores de 500 lempiras en adelante. No me queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse al día con nuestro Facebook Live educativo, sorteos y promociones exclusivas en Farmacia Siman. Recuerda, Farmacia Siman, tu farmacia completa. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Facebook Live.